600. 650. Mira, primero que hacer. Después. Primero agarra un lápiz, no me revientes el marcador. Primero. No. Agarra un lápiz y una goma. El marcador no lo arruinas a hacer cuento. Son míos encima. Cuida los recursos. Y me lo regaló mamá y papá y Jaya y yo sí. Hola. Hola, Buenas noches, Raf.
No se lo escucha. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar ahí. No va a ser largo hoy, va a ser cortito en realidad. Fue una decisión de recién ayer decidimos que vamos a hacer esto, aprovechar, ya que ahora este año estamos todos con el Zoom tanto tiempo, y dije, bueno, si ya estamos con el Zoom, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer una reunión un ratito para reflexionar? Más que todo reflexionar sobre las enseñanzas que nos dejaron nuestros padres, en este caso en particular mi mamá, pero creo que no era solamente de ella, personal, sin duda que ella era un exponente claro de cierta forma de ser, que era en general los yeques en Alemania, sus yeques ortodoxos, los que eran religiosos, su forma de ser, que hoy, si bien Baruch Hashem, pero había una forma muy especial, quizás porque venían de Alemania, quizás su modo, pasaron por la Shoah, etcétera, pero ese es el ambiente con el cual nos criaron, nos enseñaron, y sin duda que muchas cosas en la forma de ser del argentino en general es distinto a lo que estamos a lo que la educación que recibimos, o los que vinieron de Alemania, o lo que transmitieron a nosotros. Creo que hay muchas cosas importantes a tomar en cuenta, y por eso justo quería dedicarme a esos puntos, porque son fundamentales, son muy importantes en la vida. Pero antes de eso quiero decir un poquito de dato histórico sobre mi mamá. Mi mamá nació en Maguncia, que es un lugar que queda muy cerca de Frankfurt, del otro lado del aeropuerto. Durante la Primera Guerra Mundial nació ella, o sea, cuando Alemania estaba en guerra con Alemania, Austrohúngaro, y por otro lado estaba Inglaterra, Francia, Italia, que estaban en contra, digamos, y mi mamá nació en el 16, en 1918, fue el último año de la guerra, y empezó a haber algo que antes se desconocía, o sea, los bombardeos aéreos. Si bien en la ciudad no se sentía la guerra, porque la guerra era en el frente, pero ahí de repente aparecieron aviones ingleses, un Shabbat, y bombardearon. Y mi abuela estaba corriendo en la casa, se vio lo que pasaba, estaba corriendo hacia la casa para cuidar a los chiquitos, el hermano mayor de mi mamá y mi mamá, que eran chicos muy chiquitos, y bueno, justo en la calle fue cuando bombardearon, y mi abuela murió ahí, en la calle, en Maguncia, con lo cual mi mamá quedó huérfana, y durante 2 años, hasta que mi abuelo se volvió a casar, la criaron los abuelos, bueno, de aquí a allá, y después, bueno, fue la segunda esposa de mi abuelo que la crió, pero ya cuando creció, digamos, era un adolescente, estaba en secundario, primero fue a la escuela judía, la comunidad ortodoxa de Maguncia, Mainz es la ciudad de Rashi, solo para los que no saben, Mainz es el Rashi que nosotros tenemos, que el Tosfot lo llama siempre el Kuntres, antes que Rashi lo corrija y tenga la forma que tenemos nosotros, llamaba el Kuntres Mainz, porque había una yeshiva importante, de donde están los Hasid de Ashkenaz, y bueno, esa era la ciudad histórica de Mainz. Bueno, no había tantos ortodoxos, no era una ciudad tan grande, pero eran muy firmes, como casi todos los ortodoxos en Alemania. Los que se mantuvieron y no cayeron con la reforma eran muy claros, no iban a la tradición de Alemania, sea quien sea, lo que uno vio de los padres, no cambiaba. Así los papás le enseñaron, así se hace,
ni 1 milímetro para la derecha o la izquierda. Se sigue haciendo así como los papás enseñaron. Hoy, Baruch Hashem, tenemos muchos rabanim y muchos maestros, con todo muy bien. Lo que sí se perdió mucho, vamos a explicar, es el masoret, la importancia que tiene lo que los papás le enseñaron a uno. Como el papá, así se sostuvo, además así se sostuvo el Yadut, no creo que solamente en Alemania, en otros lugares también, la gente estaba mucho más en casa y los papás se ocupaban de enseñar a sus hijos, y por lo tanto, como que había eso. Uno veía en casa lo que se hace. Había pequeños en los cuales había muchos judíos, se llaman los Landsjuden, los judíos del campo. Los pueblos, ¿cuántas familias puede haber? 3, 4, 5 familias en un pueblo, 8 familias, obviamente que no tenían un rabino para tan poca gente, y entonces era lo que los papás enseñaban, así es lo que se hace, punto. No había duda alguna que uno debe seguir haciendo. A veces puede haber errores, puede haber a veces ignorancia, pero no importa, uno seguía lo que los papás le enseñaron. Pero bueno, ahí creció, y después fue al secundario. Terminó el secundario, mi mamá era muy aplicada. No sé, en general supongo que no había demasiada vagancia en las escuelas en Alemania, pero mi mamá era especialmente aplicada, con lo cual tuvo muy buena nota, pero terminó el secundario no judío, ahí en Maguncia, y ya estaba el régimen nazi, ya estaba Hitler manejando la cosa, y la directora de la escuela también era pro-nazi, así, todo, se instalaban en todos lados, y igual le dieron el boletín así muy, muy sobresaliente, y trabajó en otro lugar, en un lugar de huérfanos, y por fin consiguió un trabajo en Basilea. Basilea no es tan lejos en kilómetros, pero es cruzando la frontera hacia Suiza. En Basilea había un hospital judío donde buscaban una persona que se haga cargo de la cocina, que sepa de cocina, que sea kasher, y encontraron a mi mamá la persona indicada. De esa manera mi mamá no solo que ella misma salió de podía salir, sino que aparte de eso también ayudó a sacar a sus hermanos. El menor de ellos estuvo con ella un buen rato, hasta que después también entró varias veces a Alemania y le insistió a mis abuelos que se vayan, ya. Ellos querían esperar, vender las cosas, tenían fábrica, etc. Mi mamá le insistió, sí, al final lo sacó de Alemania. Ya estamos hablando después de la Noche de los Cristales, que justo ahora es la fecha laica de la 16 de Heshvan, pero ahora la gente recordó la fecha gregoriana de ese terrible, que también entraron a casa de mis abuelos, le pegaron a mi abuela, tiraron las cosas por la ventana, rompieron todo. Mi mamá ya no estaba ahí, pero volvió a entrar y lo obligó, le insistió a los abuelos que se vayan, y Baruch Hashem salieron, se vía Suiza, a Francia, y llegaron a Palestina, y por lo menos la familia inmediata se salvó. No así los otros tíos que mi mamá quería que se vayan, los tíos maternos de ellos que al final lamentablemente se perdieron. Bueno, y después ya está, cuando mi papá en Suiza entró ilegal, estaba en campo de trabajo forzado, se casaron durante la Shoah, un año antes que termine, y eran muy, 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 muy pobres. Todo lo que imaginamos de pobre hoy, no hay forma de pensar la pobreza que había. Así todo, nacieron mis 2 hermanos mayores en Suiza, después tuve un trabajo en el rabinato de Ámsterdam, ahí estuvieron 4 años, y después vinieron acá porque lo botaron en moldes para que llegue acá a trabajar, y bueno, y ahí nacimos los 2 menores. Yo soy el primer argentino de la familia, mucho orgullo por ser porteño, y acá nos criamos, fuimos al colegio alemán Pestalozzi, solo para entender un poquito solo la nación de lo que éramos como chicos. No voy a decir que no voy a decir que era una vida sacrificada, porque era la única que nosotros conocíamos, y cuando uno vive así, entonces se imagina que es lo normal. Íbamos a colegio de doble turno. Pestalozzi, que era castellano, alemán, inglés. O sea que ya ahí teníamos 3 cuadernos con deberes de cada uno. Había un día que no había clases a la tarde, y el día de gimnasia también faltábamos, íbamos a la Reli. Reli era la educación religiosa de Beta Knesset, que era aparte el domingo a la mañana, que también íbamos a estudiar. Era 2 días, y obviamente que también había deberes.
Entonces tenemos 4 juegos de deberes. O sea, no nos aburríamos nunca. Siempre había lo que hacer. O sea, y mejor, y mamá controlaba los cuadernos, obviamente, de que estén los deberes hechos. No existía no hacer los deberes, tampoco existía faltar al colegio. No existía ni faltar ni llegar tarde. Nada, ¿no? Eso no cabía. No es que, bueno, a veces te pasa. No pasaba. No sucedía. Se llegaba puntual a todos lados y así era. No sé si todos en Alemania eran así, pero seguro que en casa era así. No había duda, el reloj del comedor estaba siempre 10 minutos adelantado. Sabíamos que estaba adelantado para llegar siempre puntual a todos lados. Entonces estaba adelantado. Me estoy yendo un poco por las ramas. Perdón, solo para que tengan noción dónde cómo nos enseñaron. Ya bien, pero creo, bueno, después ya está el resto, la gente ya sabe, o sea, no sabe, no sé. Nos criamos acá. Nos mandó a todos a las yeshivot, a los seminarios, y después sobre eso quiero decir algunas palabras más, pero primero y primordial, la noción que, bueno, no es de ella, porque no lo inventó ella, solo es de Yahadut base. Quiero decir una cosa, que lo que yo diga ahora, no es que tanto pregonó con la palabra, eran los hechos. Cuando yo era chico, yo no me imaginaba que las cosas pueden ser distintas. Era la forma como se hacían las cosas, punto. Así se hacen. No es que uno se cuestionaba, ni tampoco lo cuestionaba. Nosotros no preguntamos por qué así. Pues así, ya está, sacamos. No es que preguntás por qué las cosas son así. Las cosas son como son y así se hacen y se acabó. Y no es que era un régimen militar, casi. Digamos, no era así, tipo así. Y si es así, se hace así, se acabó. No es porque... No se pregunta por qué no es al revés. Es porque sí te enseñan, y así los papás no hacen ellos, son coherentes entre ellos. Lo que exigen a otros se lo exigen a sí mismos. Lo que es el domingo es el lunes, lo que es uno es el martes, lo que fue para uno es para otro. Entonces está, esas sí son las cosas, y lo cual, voy a decir aparte, que eso genera confianza. Uno dice confianza, todos estudiamos lejos de casa. Yo no pisé mi casa durante 8 años seguidos. No voy a decir que yo sufrí, porque no creo ni me acuerdo haber sufrido de eso. O sea, era lejos, ya está, no se vuelve, no hay teléfono porque es caro, no hay WhatsApp porque no existían, ni otra cosa tampoco existían. Había cartas que se mandan para acá, para allá, una carta pues de 7 días, una semana, perdón, 10 días, que demora, que va, que viene, se espera la carta, se lee la carta 5 veces, porque imagínate, hay que amortizar el gasto de la carta, aparte hasta la próxima carta va a demorar mucho tiempo, entonces la lees varias veces y todavía le sacas los perushim a la carta de lo que te están diciendo, y de parte no se tira, se guarda, no existe papelera de reciclaje. Las cartas que se recibe, todas estaban guardadas, que hasta el día de hoy algunas deben estar. Porque era así, era como, no era musar, nada, era contando, pero en el cuento mismo de las cosas que están pasando, también está el mensaje, está intrínseco en lo que te está diciendo, está también el mensaje de la forma de vida y todo eso. No había palabras de exageradas, de emoción, que te extraño, que yo qué sé qué. Era claro que nos extrañaban, pero así, vivieron años y años teniendo los Papierkinder. Papierkinder, nada que ver con chocolate. Papierkinder son hijos de papel. O sea que solo son papel, son las cartas que van y vienen. No eran... estaban lejos, años y años así. En los 8 años la vi 2 veces a mi mamá. Que no es que vino a verme a mí. Vino porque se casaron mis hermanos. Entonces, y bueno, yo también fui al casamiento, una vez en Estados Unidos, una vez en Israel. Y por eso también nos vimos. Había sentimientos, estoy seguro que había sentimientos. No, pero no se expresaban como uno les expresa hoy. Tampoco uno hacía show para la gente. Uno vivía la vida, cada uno como le tocó, la hacía. Esa era la forma de ser. Pero hay ahora que sí quieren decir unas cosas. Primeramente, una cuestión que es la cuestión de trabajar duro para cumplir con el deber. Por encima de todo está el deber. Vivir significa que uno tiene un deber. No existe el alfadi, el nada. No existe los días vacíos. No existe el no hacer nada. Hay que hacer. Las cosas tienen que estar hechas. En lo posible. También cumplir con todo. Y por encima de todo está el deber, la obligación.
hay que hacer las cosas. ¿Está bien? Es así. El ser humano, la existencia, hay un pasuk en Job, que Adam la amal yolad, una persona nació para esforzarse. Las cosas requieren esfuerzo y no se busca la manera fácil de hacerla, esquivar, eludir la obligación de uno. Esa era la educación que recibimos, así son las cosas. Hay que hacer las cosas y es el deber de uno, y uno no es que, digamos, nosotros estamos acostumbrados que si uno puede, acá ya dice zafar de la obligación. No se busca zafar, ¿bien? No se busca eludir la obligación de uno. Uno debe querer hacerlo, debe sentirse bien haciendo lo que uno tiene que hacer. Para eso uno está, para hacer lo que uno debe hacer. Entonces, como que hay se llama la cultura, no del trabajo para ganar plata, no la de la fama, no de eso, para hacer lo que uno debe hacer. Seguramente debe haber montones de pesukim que demuestran eso, pero no es que se citaban pesukim, era la forma como se vivía, ¿está bien? Había que hacer deber, no liberarse, cumplir con lo de uno. Esto creo que es el punto número 1, que no es lo más común, no es el mensaje que uno recibe de todos lados de la sociedad, como que si podés encontrar un atajo para llegar a lo mismo con menos esfuerzo, vas a tratar de buscar atajos. No se buscaban atajos, se buscaba de que las cosas se hagan bien, en forma minuciosa, con detalle. ¿Por qué? Porque es lo que se debe hacer, porque en eso consiste, la vida es trabajar, no sufrir. No estamos hablando de que uno sea un mártir, nada de eso. No somos faquires. Somos seres humanos, somos divinos, como divinos. Está ayer bara Elohim Lasot, Dios nos encomendó que hagamos la tarea. Cada uno en lo que está, hay tareas de estudio, hay tareas de trabajo, de obligaciones domésticas, de gesed con otros, lo que sea, y digamos un mix de todas estas cosas, un equilibrio espacio para cada uno, pero al final no queda tiempo libre. También no hay, más, ya algunas veces con tenchas, comuns, cuando íbamos de vacaciones, todos los años, un mes, mi mamá cocinaba con un primus. Si tienen alguna duda, después lo pueden fijar en el Google lo que es un primus. Teníamos heladera que venía el hielero que vendía hielo, y la ponía el pedazo de hielo dentro de la heladera, y con eso se mantenía fría más o menos fría, yo qué sé, la comida, por lo menos un día aguantaba, y bueno, y esto, está, y con lo mínimo, y bien, está bien. De paso, no es de mi mamá eso, pero en las vacaciones tenía horarios, obvio, no existía nada en la vida que no tenga un horario, entonces había horario cuando se hacía shaharit, había horario de desayuno, mi papá estudiaba con cada uno 60 minutos, los que estábamos en edad de estudio, ya como se fueron jóvenes mis hermanos mayores, entonces con cada uno a la mañana estudiaba 1 hora, a la laguna, a bañarse, a comer, así, pero simple, y obligaciones, siempre había lo que hacer, nunca había aburrimiento, y no había obviamente PlayStation ni nada de estas cosas, ¿está bien? Entonces, siempre había, el día estaba lleno. Y creo que esa satisfacción de haber realizado tareas útiles, cuando hablo de autoestima, trato de explicar a la gente que parte de la autoestima en la persona, una de las fuentes principales es el hacer cosas útiles. Desde la Revolución Francesa para acá, desde que la gente hace menos, porque necesita hacer menos, y se sienta frente al televisor durante horas mirando fútbol o novelas, no haciendo nada, la pasividad quita la autoestima de la persona porque no hace nada útil. La persona que siente, no porque es famoso, no porque además lo aplaudan, sino porque está haciendo cosas necesarias y útiles, eso construye a la persona. Y si bien no creo que había tanta filosofía en nuestra casa como para hacer la autoestima, pero creo que lo hacían igual. Y nos enseñaron, mi mamá hasta me enseñó a cocinar. No digo algunas cosas, algunas recetas puedo pasar, pero hasta eso también. Como que no había tiempo para nada, siempre había que hacer cosas. Y después el tema del sacrificio, pero no sacrificio con
con formas, con expresiones de suspiro, ¿está bien? Sino estar dispuesto, cueste lo que cueste, ¿está bien? Hay que hacerlo y bueno, justo estaba pensando ahí en una Guimará que dice ahí en Tanit que Raba, cuando había escasez de lluvia, entonces decretaban ayunos, y entonces hacía tefilá y no venía la lluvia. Y entonces dijeron, como si Rabbi Yehuda, cuando hacía un Tanit, entonces venía lluvia. Y entonces, ¿qué quieres que haga? Si es por estudio, nosotros estudiamos más. Pero que Rabbi Yehuda, cuando llegaba, ellos, digamos, se dedicaban a una parte más, más limitada del Talmud, y sin embargo, se sacaba un zapato. Sacarse el zapato los zapatos era en forma de, como hacemos nosotros, Yom Kippur, no sé, sacarse en forma de penitencia, de ayuno, y se acaba un zapato y ya empezaba a llover. Y nosotros podemos ir, gritamos, lloramos, pataleamos y no pasa nada. Dice, bueno, en los anteriores, entonces se sacrificaban por las cosas. No buscaban la forma fácil de hacer las cosas. En la Guimará, en Hebreo, dice que hay formas como uno puede evitar tener que dar maaser de la fruta y verdura. Depende cómo uno entra las cosas a la casa. Entonces, si va por la puerta principal, entonces llega a casa, tiene que separar Trumot y Masorot. Si lo entra por la ventana, por la chimenea, ¿por dónde? Entonces, puede seguir comiendo en forma transitoria sin dar maaser. Bueno, hay formas de liberarse de la obligación. Obvio que hay formas. Seguramente muchas cosas hay formas de buscar la manera fácil de hacerlo y no hacer la cosa full como se debe hacer. Bueno, a eso me refiero, la cultura de hacer las cosas de la mejor manera posible. Bueno, eso era, por eso era otra cosa, como la ciencia, hacer las cosas bien, punto, hacer las cosas bien. Ya le dije antes, mi mamá, mi mamá corregía todos los cuadernos de cada uno de sus hijos todas las noches. Miraba, abría y no podía haber errores de ortografía en nuestros cuadernos, con lo cual había borratinta, y entonces si había un error que hacíamos, mi mamá lo corregía. Vaya, cuidado que no vayamos al día siguiente al colegio y que haya un error de ortografía, ni en castellano, ni en alemán, ni en inglés, ni en hebreo. Todo estaba corregido para que esté bien, sabía imitar nuestra letra también, para que esté todo bien. No había que nada. La cosa tiene que estar bien hecha. Punto. Bueno, ahora, pero aparte, había una cuestión que también hace la confianza, que es el cuidado de la palabra. No solo la actividad, sino uno, dijiste algo, lo haces. Y si no, no digas. Bueno, ustedes saben, nosotros hoy tenemos teléfonos muy sofisticados. Cuando éramos chicos tenemos un teléfono de esos de disco compartido con el vecino, pero mi mamá me contó que cuando estaba en Alemania todavía, entonces todavía no existía que uno llama directamente a otra persona, ni siquiera que sea ahí nomás, que vive en tu ciudad. ¿Cómo hacían? Había una manijita al lado del teléfono y uno daba vuelta a la manijita y eso hacía un ruido en no sé, la telefonista, que decía, yo que sé, que les hablaba con la familia, atendía, was wollen Sie, que necesita usted, dice, quiero hablar con la familia Mayer o con la familia, no sé, así, entonces, ¿cómo no? Y agarraba los cables y los metía un cable con otro, y entonces hablabas con esa persona. Pero esto es complicadísimo. Cada vez que tenías que llamar a alguien, y que nos llamábamos casi nunca, pero ¿cómo arreglabas? Si nos reunimos, y cuando ya van en el Betacneset, quedamos que el miércoles a las 8 es esto, y esto se acabó. Listo, así, quedaste así, es así. No tenés por qué cambiarlo, pues ya quedaste así, no tenés que empezar a dar vueltas, sino, ay, me atraso, no, vení, me atraso. No, te ocupás de que dijiste lo que va a hacer, lo haces como dijiste, y no hay, no hay otra cosa, está tu palabra de por medio. Quiero decir esto porque, digamos, nosotros todos queremos transmitir, o sea, Am Israel se transmitió 3000 y pico de años, incluso en lugares los más remotos y todo, por, como dije, la confianza de los hijos que los papás le dijeron la verdad. Confianza, fíjense, no sé, cuando hay una corrida al banco, pero en un banco de 100 años, y la confianza se queda así, se va al pique enseguida. Confianza es algo que se trabaja continuamente. ¿Y cómo se hace confianza? Y su confianza se hace porque hay
continuidad de la palabra, hay un rigor de que lo que uno dice se hace. Entonces la palabra de uno es una palabra confiable. Porque uno sabe que si lo dijo es porque lo va a hacer. El valor de la palabra, la persona, tenemos la posibilidad de hablar y la palabra tiene mucho valor. No solo, obviamente, que uno pues, no hable de la Shonará y todo esto, sino en general, es la expresión de la persona, es el emet, es la forma de manifestarse, y por lo tanto, lo que respalda, en castellano también decimos, es una persona de palabra. ¿Qué es una persona de palabra? Que lo que dice lo va a hacer. No es no, sí, sí puedo, mira, Belina, no digo que uno diga Belina, que diga Belina, pero que no sea una vida de Belina. O sea, no, una cosa que no querés, Hazbe Shalom, violar tu palabra, por decir Belina, pero hay un 99% que lo vas a hacer. Y si hay un imponderable, entonces, bueno, ya está. Imponderables son imponderables. Pero vas a hacer todo todo lo que pudiste para que tu palabra se cumpla. Entiendo que debe ser eso. Esto creo que es muy importante porque cuando no hay confianza se cae todo el sistema. Y nosotros necesitamos creer uno en el otro. Digamos, es parte valiosa de nuestra existencia. Después hay una cuestión importante que, no sé, también fue cambiando, que es el hecho de pensar por uno mismo. No repetir eslogans de la gente. Todo el mundo dice, todos van, todos vienen. Es tan común que el todos tenga un peso tan importante en la gente, pero tu propia cabeza, ¿dónde quedó? ¿Vos qué pensás? Que todos hagan, bueno, serán ellos. Vos sos vos tenés tu cabeza y tenés que pensar por vos mismo. Es correcto, es incorrecto, es riesgoso. Vos, pero lo pensaste de A a Z, no simplemente repitiendo porque todos lo dicen. Para eso Akadosh Baruj Hu nos dio un cerebro a cada uno. Los déspotas, cuando quieren dominar a su pueblo, hacen que no piensen. Dan pan y circo y ya está, que la gente no piense por sí mismo. Bueno, pensar por sí mismo y tener una lógica que respalda lo que uno dice, creo que es otro punto que había una lógica. No quiere decir que siempre nos daban explicaciones. Los papás no tienen obligación de dar explicaciones a sus hijos, pero sí uno sabía que hay un por qué las cosas se hacen. A veces trascendía el motivo, a veces no, pero sabías de las veces cuando sí trascendía, sabías que las otras veces cómo es. Esto una. La otra era la austeridad y no derrochar. No solo porque venían bueno, obviamente pasaron, cuando era chiquita, me imagino que tenían que pasar mejor, pero pasaron situaciones muy difíciles, pasar la Shoah y cuando se casaron al principio que había, pero en general había una cuestión de no derrochar, no malgastar. No teníamos problemas nosotros como chicos de tener la campera, decía el apellido de otro, siempre está el apellido por si se pierde, ¿verdad? Entonces tenía puesto el apellido de quién es. Pero yo sabía que tenía ropa que tenía apellido de otra familia, pero yo sabía que era mía porque, bueno, alguna vez vine de esa familia, ni siquiera se molestaba en sacar el apellido y poner el otro, porque era de uno, y es más, ni lo sentíamos como algo raro, no, o sea, uy, che, somos pobrecitos, no éramos pobrecitos, nunca fuimos pobres. El hecho, es más, mi ropa de bar mitzvah no era nueva, tampoco estoy traumado hasta el día de hoy por eso, también era ropa que usaban mis hermanos, era nueva para mí, supongo que la planchó, se lavó, se planchó, todo esto, para mí era nueva y eso no importa, está bien. Era eso, un sombrero así me compraron nuevo del negocio y así, eso era. Y no había necesidad de esto. Mi mamá tenía máquina de coser, Baruch Hashem, esa máquina de coser tampoco tuvo tregua. Le daba duro, todas las medias con agujeros se surcían, la ropa que había que arreglar se arreglaba, y todo se hacía, y todo estaba. Bien, digo esto porque hay una cultura tan así, bueno, hoy tenemos descartable y todas estas cosas. No digo que siempre hay que hacer un cálculo de dinero y tiempo, porque si uno va a gastar más del tiempo porque quiere ahorrar 2 pesos, va a gastar mucho tiempo, creo que tampoco es la cuestión, pero en general, cuando hay que usar, pero en general no derrochar, no malgastar ni el tiempo ni las cosas,
sino entender, y esto tenemos tradición de Jacob vino, de los patriarcas, de no porque tenés que gastar lo que no es necesario. Próximo, y no quita una cosa a la otra, es la responsabilidad comunitaria. O sea, que uno es parte de una keilá, parte de una comunidad, no me refiero nada más keilá como Beta Knesset, donde uno va, parte de la comunidad donde está. Por empezar, había una forma de ser por lo menos cuando yo era chico, no sé cómo era antes, porque yo no existía, pero sin duda cuando yo era chico, que fue después de la Shoah, había judíos que no cumplían Shabbat, tenían sus negocios, lo que sea. Uno iba a negocio en Yehudi. No había todavía los hipermercados y supermercados, ni todavía, no sé, los chinos estaban en China. Entonces, y había almacenes, había lo que sea, y uno iba al Yehudi a comprar porque era Yehudi. Por arreglar la cartera, los zapatos, siempre íbamos al Yehudi por una afinidad del hecho que es Yehudi. No iban al Beta Knesset nuestro, no sé si iban a algún Beta Knesset Bichlal, no sé dónde iba, pero era Yehudi y uno apoyaba al otro Yehudi porque es Yehudi, porque había una afinidad, quizás había un sentimiento también de identificación, por ser todos víctimas, todos así, por un destino en común, por una dificultad en común, pero había una cuestión. Pero más allá de eso, aparte, bueno, es famoso, no iba a hablar de esto, solo mencionar, ustedes saben que años y años se ocupó de la mikve, bajaba por la escalera, tipo la escalera esta como se baja trepándose así, la escalera se bajaba hasta la caldera, arreglar la caldera, no sé, sabía el manómetro, cosa que yo todavía nunca llegué a aprender, de cómo se maneja una caldera, más que moldes tiene la bendición de inundaciones, con la cual la caldera quedó bajo agua un montón de veces, y arrancarla después que estuvo sumergida en agua, supongo que tampoco era algo fácil, pero tenía paciencia hasta hacer que la caldera funcione. Y estar agachada, cuclilla, limpiar el piso de la mikve para que no quede suciedad en los escalones. Impresionante, ¿está bien? Esto de responsabilidad. Había una cosa, mi mamá se enojaba cuando en otros lugares no tenían esa misma responsabilidad. Una de las cosas que había es hacer la tajará a las mujeres que fallecieron. Y entonces, cuando era la comunidad, entonces las mujeres de la Kila iban a hacer la tajará. Bueno, ¿qué pasa? Si de otros barrios también fallecía gente, entonces ¿qué hacían? Llamaban a Belgrano para que alguien de la comunidad vaya. No, porque no entiendo. No le cabía en la cabeza por qué tienen que llamarnos a nosotros. ¿Por qué no tienen su propia gente? ¿Por qué no entienden que es obligación de cada lugar hacer las cosas que tienen que... No por no querer hacerlo como fiaca, digamos. No hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Entender que tenés que asumir la cosa. Una vez uno puede necesitar de otro, pero después cada uno tiene que generar la obligación. El tema que Gilá, que no es algo nuevo, Rav Hirsch insistió mucho en hacer entender a la gente en Frankfurt las obligaciones. Uno vive y todos dependemos de todo. Uno vive, tiene muchísimas necesidades como judío específicas y todos necesitamos que cada uno haga su aporte, no monetario, también monetario, pero no monetario, sino el hecho de sostener las cosas con la presencia de uno, estar cuando se hacen cosas, y aparte hacer que las cosas funcionen, cada uno es lo que sabe hacer. O sea, las cosas no se hacen solas, hay que estar, hay que asumir para que las cosas funcionen, hay que cada uno hacer lo que pueda hacer para que las cosas estén. Y en ese sentido, era muy, muy autoexigente y exigente con otras. También que las cosas se hagan y que la comunidad funcione. No estamos hablando del tamaño de todo lo que es ahora, pero que las cosas se hagan y que cumpla su rol como comunidad, ocupándose de que esté cuidado, protegido cada uno de los que pertenecen a ella. Y en general, solo quiero así, antes de dejarlos, uno no sabe las cosas. Este año nos tomó totalmente de sorpresa. Jamás pensamos en nuestra vida que íbamos a pasar como el 2020, con todas las cosas que jamás pensamos que iban a ser. No hubo pandemia en aquella época, pero sí hubo
sí hubo cambios de escenario impresionantes. O sea, nosotros nos quejamos de esto, pero la gente que pasó la Shoah, es que dejando sus casas, dejando todo, escapándose, sin saber para dónde. La gente que vivía en Suiza, Suiza estaba aislada, estaba entre Hitler y Mussolini, no había forma, básicamente no había forma de salir de Suiza, no había vuelos directos para otro lado. La gente ni sabía ni hasta cuándo va a ser, ni cómo va a seguir la vida. Uno muchas veces no sabía. Lo que acá empezamos acá hace, no sé, 8 meses, que en 2 semanas, que la cuarentena iba a ser 2 semanas. Ya ahora nos parece gracioso que nos la creímos. Nos creímos que iba a ser 2 semanas. 2 semanas, después más 2 semanas, más 3 semanas, más un mes, y todavía estamos ahí dando vuelta a ver si se levanta y cómo se levanta. Bueno, eso es eso que uno no sabe, la importancia de no perder. O sea, uno puede, ustedes vieron, la brújula la des vuelta para acá, pero siempre va a marcar el norte. Esté como esté la brújula, la hojita que tiene el magneto va a mostrar el norte. ¿Por qué? Porque es el norte. El escenario puede cambiar muchas veces. También uno no sabe, pero y hay que adaptarse a las situaciones. De hecho, estoy seguro que vivir en Argentina era bastante distinto a vivir en Suiza o en Holanda o en Alemania. Estoy seguro que era muy distinto. A veces mi papá decía siempre que una de las cosas, la frase más que escuchaba es "sabe lo que pasa" o "mañana", era lo que más escuchaba la gente acá, que todo tipo mañana, sí, sabe, y siempre excusa porque las cosas no se hacen. Bueno, así es. Eso estamos, pero siempre adaptarse y saber no perder el rumbo, aún en nuevas circunstancias, que a cualquiera le puede pasar en la vida, que cambian circunstancias. Pero es importantísimo estar y ver para dónde uno va y siempre saber cómo, bueno, es así, el escenario cambia, va para allá. Dije, voy a aprovechar, ya que estábamos todavía acostumbrados, no sé si va a ser para siempre el Zoom, pero todavía estamos con el Zoom. Entonces, como justo hoy es el aniversario, los que tienen algún recuerdo de lo que fue Alemania, entonces van a entender un poquito mejor cómo era, pero creo que como Yehudim, muchas de estas cosas, si bien no se predicaban con con los libros, con así, pero se predicaban con el ejemplo. Era así, las cosas eran así y no había duda. El Mishle dice sobre que pasé por un lugar, el campo de una persona haragana, estaban los cercos rotos, estaba lleno de cardos. Dice ahí en Mishle que cuando fui ahí, entonces, y Rav Chaim Shmulevitz hace mucho hincapié en esto, que es al Kerem, un viñedo de Adam Hazar Lev, una persona que le falta con entendimiento de las cosas, falta pensamiento, ponderación de las cosas, por lo tanto las cosas se dejan estar. ¿Está bien? Dice, puso su mente para entender, miró la situación y salió adelante. Pero lo fundamental en entender, de poder ponderar y entender para dónde está uno, por qué uno está, cuáles son las fuerzas de uno, qué es lo que uno puede hacer y cumplir con la misión de uno, cada uno con lo que tiene. No esquivar, no eludir, no escaparse de las situaciones, sino hacer lo que uno puede hacer con los recursos que uno tiene para hacer, hacerlo. Ir, andar, ir, preguntar, hacer y hacer lo que uno debe hacer. Digo, aproveché la oportunidad hoy de que estamos acá para decir estas palabras, que sea para Zehut de Ilun Ishmat, de recuerdo de ella, y también para todos los enfermos, que cada uno se acuerda los nombres, pero lamentablemente tenemos, incluso en la Keilah, gente que está pasando un momento, una situación difícil. No quiero decir los nombres porque después me voy a olvidar uno, no quiero olvidarme a nadie, pero cada uno sabe los nombres, que digan, que sean también estas palabras que dijimos ahora, que sean para el refuerzo de todos los que están enfermos, y que nos podamos ver en forma presencial, todos juntos, y celebrar cosas alegres entre todos. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a llamar. Shkoyach, Rab. Bueno, Gracias. gracias a todos por estar aquí. Besat Hashem, para la gente que viene a la noche. Mañana a las 8 seguimos con el Tanaj, lunes y martes.
Hoy no lo dejé por este shiur, pero mañana a las 8 seguimos con el shiur en un horario normal. Los que no vienen pueden venir también, no pasa nada. A las 8 de la noche, lunes y martes, estudiamos Tanaj, y los miércoles, mismo horario, estudiamos Orjot Haim del Rosh. Nada difícil, todo el mundo lo puede entender en castellano. Así que estén todos bien. Muchas gracias, buenas noches. Así hasta Goyen. Gracias, Ra, buenas noches. Amén. Muchas gracias. Decirle chao a mamá y andar. ¿Ok? Apagando. ¿Te vas a la cama? Mira, ¿te acordás? Bueno, ¿sabes qué hacer? La madre del Rob Oppenheimer, que viajamos. ¿No te acordás? Yo me acordé, por eso la puse. Había acá, dije, esta la mamá del Rob Oppenheimer. ¿Cómo sufrió, eh? La mataron a la madre, le tiraron una bomba o bombardeaban en Alemania a la madre de esta señora. La abuela de Oppenheimer, Sí. la bomba la mataron. Mm. Era de nuevo alemán. Terminó, me parece. Ya te sirvo, mi amor, batería, pantalla, sonido. La embajada argentina en México, y se hizo una contracumbre donde fue Vilo Chávez, estuvo Maradona, Delia, Grupo Piquetero, digamos, para la contracumbre para repudiar la discusión de una alianza que se proponía en el comercio, ¿no? Entonces, y estaba Luna, estaba, lleva una orden importante. El detalle de esto, y esto es lo que me llamó a la reflexión, es que Lula potencia, pero que después, al no tener la articulación con los laboratorios, esos textos se pueden desarrollar. Y llegó a aterrizar como un plato volador, artículo que es el artículo del que temo del electrodomestico, que es la heladera para refrigerar las vacunas que nadie tenía en la cuenta. El freezer. ¿Qué es esto del freezer? Mira, estas vacunas tienen una particularidad enorme, que muchas de ellas requieren un frío estar congeladas. El sistema de vacunación en Argentina, los planes de vacunación, una heladera que enfría entre 2 y 8. Hizo mucho daño. Y te digo, a mí me consta, tanto en México, cuando estuve embajador, como en Perú, yo fui protagonista y vi cómo se mudan las empresas argentinas a los países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, y el trabajo argentino se pierde. Cuando el 1 de marzo también. Sí. Bueno, muy importante este anuncio. Primero, por la salud
El patrón es este. ¿Qué? Que la imagen de la transmisión es esta. Pero tendría que salir el rabo hablando, porque no. No sé. El sonido. Chame, Deli y nosotros. ¿Quieren mandar mensaje, Javier? No, ya está, déjalo tranquilo, 10 menos 10 de la noche, bicho. Ya está. No lo sé. Porque puse todo el número y las cosas y no. No, está. Se ve que se fueron todos. Noté que quedaron 3. Puede ser que se fueron todos y quedó ahí sin salir la tipa. Deli se olvidó de apagarlo, está en otro lado. Y una de Chame dice. Y nosotros. No, más de una hora no creo que sea. No, los que quedaron enganchados. Susi Chame se llama esto.
tan